El día que su hijo la dejó en la puerta del asilo con una sonrisa nerviosa, ella sintió que algo dentro de su pecho se deshacía sin hacer ruido. No fue un grito ni un llanto lo que la atravesó, sino una especie de silencio pesado, como cuando la lluvia cae sobre tierra seca después de años. Él no la miraba directamente a los ojos mientras hablaba con la recepcionista. Acomodaba los papeles con manos inquietas, aclaraba su garganta y sonreía demasiado. Ella observó cómo sus dedos temblaban apenas al sostener el bolígrafo y cómo evitaba mencionar la palabra abandonar. Dijo cuidar, dijo estar mejor aquí, dijo es temporal, pero el eco de esas palabras rebotó en las paredes con olor a desinfectante barato y sopa recalentada. Desde la silla donde esperaba, ella escuchó el crujido de las ruedas de una camilla lejana y el murmullo de una televisión encendida en algún salón común. Fue entonces cuando entendió que su vida, tal como la había conocido, acababa de cambiar sin ceremonia. No preguntó nada, no lo detuvo, solo sostuvo su bolso contra el regazo como si aún contuviera algo importante, mientras él firmaba su ingreso como quien deja un paquete en custodia. Durante años, su casa había sido el centro de todo. Los domingos olían a café recién colado y pan tostado con mantequilla, y la mesa siempre estaba llena de voces, platos y pequeñas discusiones sin importancia. Su hijo solía llegar temprano, con esa manera suya de tocar la puerta aunque tuviera llave, como si aún fuera el niño que pedía permiso para entrar. Ella recordaba el sonido de sus pasos sobre el suelo de madera, el beso distraído en la mejilla, y el «¿Qué hiciste de comer hoy, mamá?», que repetía incluso cuando sabía la respuesta. Había criado sola a ese hombre después de la muerte de su esposo, trabajando largas jornadas mientras aprendía a ocultar el cansancio detrás de una sonrisa firme. Cada logro de él era también un pequeño triunfo suyo. Su primer empleo, su boda, la compra de su propia casa. Nunca imaginó que la distancia entre ellos no vendría con la geografía, sino con el tiempo. Las visitas se hicieron más cortas, las llamadas más espaciadas. Él empezó a hablarle con una amabilidad cuidadosa, como si temiera romper algo invisible. Ella, sin embargo, no quiso ver las señales. Se convenció de que la vida moderna exigía ese ritmo apresurado y que el amor seguía allí, intacto, aunque envuelto en silencio. El primer indicio no fue un gesto cruel, sino una ausencia. Un domingo él no llegó, y luego otro, y luego envió mensajes en lugar de aparecer. Cuando finalmente vino, lo hizo acompañado de su esposa, que se movía por la casa como visitante más que como familia. Traían consigo conversaciones en voz baja que se interrumpían cuando ella entraba en la habitación. Hablaron de finanzas, de responsabilidades, de hacer planes para el futuro. Él comenzó a preguntar por detalles que antes no le interesaban: el estado de la propiedad, los documentos antiguos, los nombres de abogados. Ella notó cómo su mirada recorría las paredes, los muebles, como si midiera algo que no decía. Una tarde, mientras servía té, escuchó su nombre en susurros desde la cocina. No entendió las palabras, pero sí el tono, urgencia mezclada con impaciencia. Cuando entró, la conversación murió de inmediato. Él sonrió, demasiado rápido, y cambió el tema. Ella sintió un leve nudo en el estómago, pero lo atribuyó al cansancio. Había aprendido a confiar en su hijo incluso cuando el mundo no ofrecía garantías. Pensó que aquello era solo una etapa, una preocupación pasajera. Sin embargo, desde ese día, cada gesto suyo empezó a parecer ensayado, como si estuviera interpretando el papel de buen hijo sin recordar del todo el guión. La decisión llegó envuelta en palabras suaves y promesas de comodidad. Él habló de seguridad, de compañía, de atención médica constante. Dijo que el lugar era hermoso, que estaría rodeada de gente amable, que no tendría que preocuparse por nada. Mientras lo escuchaba, ella percibió el temblor casi imperceptible en su voz, como si estuviera convenciendo tanto a ella como a sí mismo. Le mostró folletos con fotografías de jardines cuidados y salones luminosos. Habló de horarios organizados y actividades tranquilas. Ella asentía en silencio, observando cómo evitaba mencionar su propia casa como alternativa. Cuando preguntó si aquello era necesario,
Él respondió con un suspiro largo, cargado de cansancio. Dijo que era lo mejor para todos. Esa frase, para todos, resonó más fuerte que cualquier otra. No discutió, no lloró. Solo aceptó con una serenidad que incluso a ella le sorprendió. Mientras guardaba algunas pertenencias en una maleta pequeña, percibió el aroma familiar de su perfume mezclado con el polvo de los armarios antiguos. Supo entonces que no estaba empacando solo ropa, sino una vida entera comprimida en decisiones ajenas. Y aún así, no dijo nada. Los primeros días en el asilo fueron silenciosos, cargados de una rutina que ella no había imaginado. Las enfermeras eran amables, sí, pero la hospitalidad tenía un tono impersonal, como si cada gesto estuviera calculado para cumplir con un horario. Caminaba por los pasillos con pasos medidos, notando el olor a desinfectante mezclado con comida recalentada. Cada habitación tenía su propia atmósfera, un pequeño universo de historias que apenas se escuchaban. En la suya, la luz entraba débil por la ventana, iluminando la alfombra gastada y las cortinas que se mecían suavemente con la brisa. Intentaba leer, tejer, recordar la calidez de su hogar, pero cada sonido, el golpe de una bandeja, un timbre lejano, un susurro en el salón, la recordaba que ya no estaba donde había pasado toda su vida. La ausencia de su hijo era más pesada que cualquier soledad física. Sentía su abandono en cada gesto cotidiano, en cada intento de fingir que estaba bien. Sin embargo, trataba de mantener la calma, de no mostrar el desconcierto que crecía en su interior. Conocía a algunas personas, ancianos que compartían historias de vidas distintas, y encontraba consuelo en esos relatos breves, en las manos que se estrechaban con suavidad. Cada tarde, observaba el jardín desde la ventana. Las flores apenas empezaban a abrirse, y un rosal viejo se erguía orgulloso, resistente al tiempo. Ese pequeño espectáculo le daba una sensación de continuidad, un recordatorio de que, aunque el mundo se moviera sin ella, algunas cosas permanecían. Pero un día, mientras caminaba hacia el comedor, notó algo extraño, un papel con su nombre en la recepción, y al acercarse, el recepcionista le dijo con respeto y un poco de vacilación: «La señora que maneja este lugar desea hablar con usted». Esa frase la dejó helada, y un sudor frío recorrió su espalda. Pensó que se trataba de una nueva directiva, algún cambio administrativo, pero no pudo imaginar lo que realmente estaba a punto de descubrir. Esa noche, mientras miraba el techo de su habitación, el insomnio la acompañaba. Repasaba cada gesto de su hijo, cada conversación, cada detalle que antes había pasado por alto. La duda comenzó a germinar. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué no hablarle de alternativas en su casa o de ayuda externa? La sensación de traición se mezclaba con la incredulidad, y una pregunta constante rondaba su mente. ¿Realmente pensó que esto era lo mejor para ella, o había otro motivo? Se levantó para abrir la ventana, y el aire fresco le golpeó la cara, trayendo consigo un aroma de tierra mojada y flores nocturnas. En ese instante, comprendió que debía mirar más allá de la apariencia, que algo no encajaba del todo. Su intuición le susurraba que aquella rutina amable y organizada tenía una fisura, un secreto escondido que ella necesitaba descubrir. Fue entonces cuando decidió que no podía aceptar las cosas como eran. Necesitaba respuestas, y la próxima vez que hablara con su hijo, no se detendría ante nada. Al día siguiente, mientras el comedor se llenaba de voces apagadas y cucharas que golpeaban los platos, ella fingió interés por los horarios y actividades, mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Observaba los rostros de las enfermeras y los asistentes, notando detalles pequeños, miradas que se cruzaban, sonrisas que desaparecían demasiado rápido, un suspiro contenido cuando mencionaban ciertas habitaciones. Todo aquello alimentaba su creciente sospecha. Algo no estaba bien. Cuando finalmente tuvo un momento a solas, revisó cuidadosamente los documentos que le habían dado al ingresar. Nombres, números, direcciones. Buscó cualquier indicio que pudiera explicar por qué su hijo había decidido dejarla allí sin su consentimiento. Cada hoja parecía normal, pero su instinto le decía que las apariencias eran engañosas. Y así,
entre la rutina diaria y los pequeños detalles que pasaban desapercibidos para todos los demás, ella comenzó a atar cabos invisibles, acercándose, sin saberlo, al secreto que cambiaría su percepción de su propio hijo y del mundo que creía conocer. Los días siguientes se convirtieron en un juego silencioso de observación y paciencia. Ella comenzó a notar patrones sutiles, la forma en que su hijo llegaba a visitarla, siempre con prisa, con una sonrisa demasiado educada, evitando mirar directamente a los ojos del personal, la manera en que ciertas enfermeras se inclinaban hacia él para susurrarle algo, y cómo él asentía con un aire de complicidad que la hizo estremecerse. Todo parecía demasiado organizado, demasiado meticuloso, y en su corazón algo gritaba que aquello no era simple preocupación filial. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo rumbo al jardín, escuchó un fragmento de conversación entre dos asistentes que hizo que su estómago se encogiera. Mencionaban su nombre con un respeto peculiar, casi reverencial, y hablaban de la señora dueña, como si fuera una figura invisible pero poderosa dentro del lugar. Sintió un escalofrío que subió por su espalda, mezclado con la frustración y la incredulidad. ¿Cómo podía ser que la miraran de esa manera y nadie le hubiera dicho nada? Decidió entonces investigar discretamente. Comenzó a prestar atención a los papeles que llegaban con información del centro. Observó los contratos, los horarios y los nombres de los responsables. Cada documento parecía formal, rutinario, hasta que notó un sello antiguo en la esquina de una hoja, un logo que reconoció al instante. Era suyo. Su firma, olvidada hace años en un proceso de compra que ella había hecho en secreto, aparecía en cada papel, demostrando que, sin saberlo, ella era la propietaria del asilo. La revelación la dejó sin aliento. Las piezas empezaron a encajar, la manera en que su hijo había manejado todo, la prisa, la complacencia de los empleados, incluso las visitas calculadas para evitar preguntas incómodas. Todo era una fachada cuidadosamente montada para colocarla bajo su control, sin que ella se diera cuenta. El asilo no era un lugar neutro, era su propio territorio, un lugar que ella había construido y cuidado en silencio, y que ahora había sido utilizado en su contra. Durante días, contempló la situación en silencio, buscando entender la motivación de su hijo. ¿Por qué no había querido decirle la verdad? ¿Era codicia, miedo, resentimiento por viejas heridas, o simplemente indiferencia? Cada vez que lo veía entrar con esa sonrisa nerviosa, su corazón se agitaba entre el amor que siempre le había tenido y la traición que se había filtrado en cada gesto. Recordó las noches en que lo consolaba de niño, cómo lo veía dormir profundamente, mientras ella permanecía vigilante, cuidando cada detalle de su bienestar. Y ahora, años después, aquel hijo era capaz de manipularla, usando su propio asilo como herramienta de control, sin considerar siquiera su dignidad. La mezcla de tristeza, enfado y desconcierto la hacía temblar, pero también encendió una determinación silenciosa. No permitiría que su vida y su legado fueran usurpados sin enfrentar la verdad de frente. La oportunidad llegó una tarde cuando su hijo apareció, trayendo consigo papeles que debía firmar por procedimiento. Ella lo recibió con calma, sonriendo apenas, mientras sus manos sostenían el documento con firmeza. Mientras él hablaba de rutinas, actividades y bienestar, ella lo escuchaba atentamente y luego, con voz suave pero clara, le preguntó: ¿Sabes realmente quién soy en este lugar? Él se tensó, titubeó un instante y trató de sonreír. Ella continuó, enumerando fechas, contratos, nombres, y finalmente mostró la evidencia que demostraba que era la dueña del asilo. La mirada de su hijo pasó de la sorpresa al miedo y luego a la vergüenza. Por primera vez, en años, su sonrisa nerviosa desapareció y la verdad se reveló con un peso abrumador. Él había intentado esconder su propia madre dentro de un lugar que le pertenecía y había fracasado. Su corazón latía con fuerza, mezclando alivio, tristeza y un creciente fuego de justicia que sabía debía encauzar con inteligencia y cuidado. La confrontación que siguió fue intensa, aunque no se expresó con gritos ni golpes.
sino con miradas largas, silencios cargados y palabras medidas. Su hijo intentó justificarse, explicando que lo había hecho por su bienestar, que el asilo ofrecía seguridad, compañía y cuidado que ella no necesitaba administrar sola. Pero cada excusa sonaba hueca ante la evidencia de sus documentos y el tono firme de su madre. Ella lo miró a los ojos, recordando a ese niño que había abrazado en noches de fiebre, al joven que había aprendido a caminar bajo su guía. «Todo esto que has hecho, ¿realmente creíste que podía no darme cuenta?», le dijo, con una calma que helaba la sangre y que, sin quererlo, le mostraba la magnitud de su error. Él bajó la mirada, incapaz de sostener la fuerza tranquila de su madre. El aire del salón parecía cargado de tensión. El olor a café recalentado de la mañana se mezclaba con la sensación de traición, y los relojes parecían moverse más lentamente, como si también ellos quisieran procesar la gravedad del momento. Ella decidió actuar con inteligencia y precisión. Primero aseguró que los documentos del asilo fueran revisados y que su autoridad como propietaria quedara clara ante todo el personal y la administración. No buscaba venganza, pero sí restaurar la dignidad que había sido ignorada. Cada paso que daba estaba calculado para demostrar que su hijo no podía controlar lo que le pertenecía, sin necesidad de humillarlo públicamente. Cuando comenzó a hablar con los empleados, lo hizo con serenidad, explicando que la gestión del centro estaba en sus manos y que cualquier decisión debía pasar por ella. El efecto fue inmediato. Los murmullos de sorpresa recorrieron los pasillos. Las miradas de respeto hacia ella se hicieron evidentes. Y su hijo quedó paralizado, sintiendo por primera vez el peso de su error, no como padre, sino como alguien que había subestimado la fortaleza de su madre. Con el tiempo, comenzó a planear pequeños ajustes dentro del asilo, reorganizando horarios, supervisando personalmente algunas áreas y asegurándose de que la atención a los residentes fuera de calidad. Cada acción estaba impregnada de calma y profesionalismo. No necesitaba humillar a nadie, porque la autoridad y el respeto que generaba su presencia hablaban por sí mismos. Su hijo, mientras tanto, aprendió a observar sin intervenir, comprendiendo que la vida no se maneja con manipulaciones, sino con honestidad y respeto. Los empleados, que inicialmente se habían sentido atrapados entre la madre y el hijo, encontraron claridad y seguridad en las decisiones de ella, reconociendo su liderazgo y la coherencia de su carácter. Cada gesto, cada mirada, cada conversación reforzaba el mensaje silencioso. Aunque había sido traicionada, la dignidad y el amor propio no podían ser arrebatados. Una tarde, mientras caminaba por el jardín, su hijo se acercó y le ofreció disculpas sinceras, sin excusas, sin justificaciones. El viento movía las hojas de los árboles y el aroma de las flores llenaba el aire, creando un contraste con la tensión que todavía persistía. Ella lo escuchó, observando cómo su postura, antes altiva y nerviosa, ahora era humilde y reflexiva. Respondió con calma, reconociendo la valentía de su hijo al admitir su error, pero también dejando claro que la confianza debía ganarse nuevamente. Fue un momento de aprendizaje compartido, donde la autoridad y el amor se entrelazaban, recordando que incluso en la traición más dolorosa, existía la posibilidad de reconstruir los lazos familiares desde la sinceridad y el respeto. En ese instante, comprendió que su poder no residía en los documentos ni en la propiedad, sino en la claridad de sus decisiones y en la firmeza de sus principios, que ahora brillaban con luz propia. El momento en que la verdad empezó a extenderse más allá de las paredes del asilo fue delicado, pero inevitable. Algunos familiares de los residentes comenzaron a notar la tensión inicial entre ella y su hijo, y las conversaciones se filtraron con rapidez. ¿Sabías que la señora es la dueña real del centro? Parece que su hijo quería manejar todo sin que ella se enterara. Cada comentario reforzaba la incredulidad general y al mismo tiempo despertaba admiración hacia ella. Los vecinos del barrio, que durante años la habían visto como una mujer discreta y generosa, comenzaron a visitar el lugar con respeto y curiosidad,
interesados en conocer a la propietaria que había descubierto la verdad y tomado el control con dignidad. Ella, con su calma característica, no buscaba ser el centro de atención, pero no podía ignorar la sensación de justicia que surgía al ver cómo la honestidad y la transparencia se imponían sobre la manipulación y la mentira. Su hijo, por primera vez, enfrentaba las consecuencias públicas de sus actos. No hubo gritos, ni insultos, ni confrontaciones dramáticas. Solo la mirada de quienes lo rodeaban, cargada de juicio silencioso y decepción. En cada reunión, cada interacción, la realidad de su error se reflejaba en la forma en que lo miraban, en los gestos que evitaban su presencia, en los comentarios discretos de empleados y familiares. Comprendió que la reputación no se mantiene con excusas, sino con actos consistentes, y que la confianza que había quebrantado debía ser reconstruida con esfuerzo genuino. La madre observaba todo con serenidad, evaluando cada situación, interviniendo cuando era necesario, guiando con paciencia y firmeza. Su autoridad ya no estaba en la sombra. La gente reconocía su liderazgo y su integridad, y eso era más poderoso que cualquier documento o contrato. Ella aprovechó este momento para fortalecer la relación con otros residentes y sus familias, demostrando que su prioridad no era vengarse, sino garantizar el bienestar de todos. Conversaba con los adultos mayores, escuchaba sus historias, atendía detalles que antes pasaban inadvertidos, y fomentaba un ambiente donde la honestidad y el respeto eran esenciales. Su hijo, mientras tanto, comenzó a entender que la verdadera influencia no se obtiene manipulando a otros, sino actuando con coherencia y responsabilidad. Cada día, en pequeños gestos, él empezaba a enmendar su conducta, aprendiendo a valorar la guía y la experiencia de su madre. La transformación no fue inmediata, pero sí palpable. La familia empezaba a reconstruirse desde la verdad, y el asilo, antes escenario de ocultamientos, se convertía en un lugar donde la transparencia y el respeto prevalecían. Con el paso de las semanas, la noticia de su descubrimiento y la manera digna en que manejó la situación se difundió incluso fuera de la comunidad cercana. Vecinos, amigos e incluso antiguos conocidos de negocios se acercaban para felicitarla, sorprendidos de cómo había logrado enfrentar la traición sin perder la calma ni la autoridad. Su hijo observaba cada interacción, aprendiendo a valorar no solo la propiedad material, sino la fuerza moral que su madre demostraba. Para ella, no se trataba de recibir reconocimiento público, se trataba de restaurar la justicia y proteger aquello que había construido con años de esfuerzo y amor. La experiencia dejó una enseñanza profunda para ambos. El respeto y la honestidad no pueden ser reemplazados por engaños, y el poder verdadero reside en actuar con integridad, incluso cuando otros buscan aprovecharse de la buena voluntad. Con el tiempo, la vida dentro del asilo volvió a un ritmo sereno, pero esta vez con una sensación de equilibrio recién establecido. Ella supervisaba con atención cada detalle, desde la calidad de las comidas hasta la limpieza de las habitaciones y el trato del personal hacia los residentes. La atmósfera cambió gradualmente. Los murmullos de incomodidad se transformaron en conversaciones cálidas y sonrisas genuinas. Su hijo, aunque todavía aprendiendo a manejar la vergüenza y la responsabilidad, comenzó a participar de manera consciente, acompañándola en decisiones y entendiendo que el respeto hacia los demás no era negociable. La comunidad alrededor del asilo, enterada de todo, la miraba con admiración y respeto, no por la confrontación con su hijo, sino por la manera digna y justa en que había reclamado lo que le pertenecía y restaurado la armonía. La transparencia se volvió un principio rector en cada aspecto del centro. Ella organizó reuniones donde explicaba a los familiares y al personal cómo funcionaban los procesos y las responsabilidades, y nunca dejó de incluir a su hijo, aunque de forma supervisada. Cada conversación era una lección silenciosa sobre integridad, paciencia y liderazgo. Los residentes respondían con gratitud y confianza, muchos incluso compartiendo recuerdos y pequeñas anécdotas que fortalecían el sentido de comunidad. Era evidente que el lugar había recuperado su esencia. Un hogar donde la atención y la calidez humana estaban por encima de cualquier formalidad o control indebido. El hijo,
Ahora consciente de la magnitud de su error, comenzó a enmendar las heridas con acciones más que con palabras. Ayudaba en las tareas del día a día, escuchaba con atención las indicaciones de su madre, y poco a poco se ganaba nuevamente un lugar de confianza. Ella, por su parte, aunque aún sentía el peso de la traición, decidió que la enseñanza y la reconstrucción del vínculo eran más valiosas que el rencor. Comprendió que el perdón no significa olvidar, sino establecer límites claros y permitir que el aprendizaje transforme a quienes han errado. La relación entre madre e hijo comenzó a recuperarse, basada ahora en la sinceridad, el respeto y la comprensión mutua. En cada detalle de la vida diaria, desde el aroma de la comida recién preparada hasta las conversaciones en el jardín, ella encontraba una sensación de paz que no había sentido durante semanas. Sabía que el proceso no estaba terminado, que los desafíos surgirían, pero también sabía que había recuperado su lugar y su dignidad. Su mirada recorría los pasillos con tranquilidad, observando a los residentes sonreír y a su hijo aprender, y entendió que la justicia había llegado de manera serena y firme. Cada gesto de cuidado, cada palabra medida y cada decisión tomada con integridad eran la prueba de que, incluso después de la traición más cercana, era posible restaurar la armonía, enseñar con el ejemplo y construir un futuro más sólido y respetuoso. Mientras me sentaba en el pequeño banco del jardín, viendo cómo los últimos rayos de sol se filtraban entre las hojas de los árboles, sentí una paz que no había experimentado desde hacía semanas. Las flores se mecían suavemente con la brisa, y los risueños murmullos de los residentes se mezclaban con el canto de los pájaros. Mi hijo estaba cerca, ayudando a uno de los adultos mayores a caminar, y por primera vez lo observé sin rencor, sino con una comprensión profunda de que el aprendizaje y la madurez no siempre llegan de manera fácil. Comprendí que, aunque había sido traicionada, también había tenido la oportunidad de enseñar y guiar, y que nuestra relación podía reconstruirse sobre bases más sólidas, con respeto, sinceridad y amor verdadero. La vida, incluso en sus giros más dolorosos, tenía la capacidad de ofrecernos segundas oportunidades, si estábamos dispuestos a aceptarlas y aprender de ellas. Reflexionando sobre todo lo sucedido, recordé cada gesto, cada palabra, cada silencio que me había llevado hasta este punto. La traición de mi hijo, aunque dolorosa, me había permitido ver mi propia fuerza y claridad, y reafirmar que la dignidad nunca se negocia. Aprendí que el poder no reside en la manipulación ni en el control, sino en la verdad y en la manera de enfrentar las dificultades con calma y determinación. Me di cuenta de que no había ganado simplemente restaurando mi autoridad sobre el asilo, sino recuperando el respeto por mí misma y la confianza de quienes me rodeaban. Esa lección, que había tardado en comprender, ahora iluminaba mi presente y abría un camino hacia un futuro más equilibrado y consciente. Mientras el día caía y las luces del asilo se encendían suavemente, me pregunté si otros también enfrentan traiciones silenciosas, disfrazadas de cuidado o preocupación. Pensé en la fuerza que requiere enfrentarlas sin perder la calma, en la paciencia para enseñar y en la generosidad de otorgar una segunda oportunidad cuando alguien demuestra arrepentimiento. Es un camino difícil, pero cada paso hacia la verdad y la reconciliación vale la pena. Observar a mi hijo aprendiendo a actuar con responsabilidad y a valorar los principios que yo siempre sostuve, me llenó de un sentimiento de esperanza y orgullo que no se puede describir con palabras simples. Y ahora, mientras cierro los ojos por un instante y respiro profundamente el aroma del jardín, quiero preguntarte a ti, que me escuchas a través de Voces de la Abuela. ¿Habrías tenido la paciencia y la sabiduría para enfrentar una traición cercana con dignidad y amor? Reflexiona sobre eso, porque la vida siempre nos pone pruebas inesperadas, y la manera en que respondemos define quiénes somos. Si esta historia te tocó, acompáñanos en Voces de la Abuela y comparte tus pensamientos. Juntos, podemos aprender de las experiencias de otros, encontrar consuelo y recordar que incluso en la adversidad, la fortaleza y la bondad prevalecen.